En esta práctica vamos a reproducir el modelo que se construye en este artículo que discutimos en la clase. Entonces nada más recordemos brevemente qué era lo que buscaban hacer los autores en este artículo. El patrón que a los autores les interesaba estudiar era el patrón que formaban los arrozales en el paisaje. Si uno toma una fotografía aérea y luego esa fotografía aérea la clasifica de acuerdo a su color, uno podría encontrar algo así, donde cada color corresponde a una etapa distinta del proceso de crecimiento del arroz. Por ejemplo, el amarillo podría representar parcelas que están inundadas, mientras que el verde parcelas donde hay arroz joven, las azules podrían ser el arroz cuando es cosechado y las rojas cuando no hay nada en esa parcela. Entonces uno podría observar un patrón de esta manera, clasificando de esa manera el paisaje. Y este paisaje tiene propiedades interesantes. En particular, el tamaño de los parches de vegetación que se forman sigue una ley de potencias, que se ve de esta manera que tenemos aquí. En esta gráfica, aquí en el eje de las X tenemos el tamaño de los parches y en el eje de las Y tenemos la distribución acumulada complementaria. Y lo que caracteriza este sistema es que lo graficamos en una escala de log-log en los dos ejes, obtenemos esto que parece una línea recta. Entonces en esta gráfica los puntitos rojos corresponden a este paisaje. Lo que hicieron fue medir cada parche de estos. Todo lo verde aquí que es continuo corresponde a un parche y luego lo amarillo por aquí es otro parche y así sucesivamente. Y miden el tamaño de eso, cuánta área tienen esos parches y luego cuentan cuántos hay de cada uno y lo pueden graficar de esta manera. Aquí en particular, si no estuviera en escala log-log, lo que veríamos de esta distribución sería algo de esta manera. Una distribución con una cola muy larga. Entonces tendríamos muy poquitos con tamaño muy grande y tendríamos un montón de tamaño chiquito, que en escala log-log nos genera esta línea recta. Y esta propiedad de ley de potencias es una propiedad que se encuentra en muchos sistemas muy distintos. Por ejemplo, en muchos tipos de redes de distintos tipos que van desde redes sociales, redes biológicas, redes de transporte. Muchas veces se puede encontrar que la distribución de grado también sigue una ley de potencias. Y también muchos otros fenómenos, por ejemplo los temblores o los huracanes o distintos fenómenos ambientales, también su frecuencia muchas veces se puede ajustar a una ley de potencias. Entonces esta ley de potencias, este comportamiento, es muy interesante en muchos sistemas y en particular a los autores les interesa entender por qué surge en este sistema. Entonces ellos construyen un modelito para explorar y entender cómo surge eso. Este modelo está basado en un autómata celular, entonces tenemos una látice. Y nuestros elementos van a ser las celdas, que van a representar parcelas individuales. Y como propiedad, las celdas van a tener un itinerario, que el itinerario representa en qué momento inician a sembrar pues cada campesino su parcela. En este caso quedamos que había 4 distintos colores, que van a ser 4 distintos itinerarios. Entonces digamos que nosotros podemos dividir el año en 4 partes. Entonces yo podría en el primer cuatrimestre del año sembrar mi parcela. Y después de sembrar pues crecería y luego haría la cosecha y luego mi parcela estaría pues sin nada durante el cuarto cuatrimestre. Pero habría otra opción, yo podría iniciar a sembrar en el segundo cuatrimestre, entonces aquí crecerían, aquí cosecharía y durante el primer cuatrimestre no habría nada. O si no en el tercero o en el cuarto. Y a cada uno de estos periodos de la parcela le asignamos un color. Y en nuestro modelo cada iteración va a representar un año. Entonces supongamos que cada vez que observamos nuestro sistema lo observamos en el primer cuatrimestre. Entonces podríamos observar esto en la imagen. Veríamos que algunas parcelas están en la siembra, otras están vacías, otras están en la cosecha y otras están creciendo. Entonces estas primeras corresponderían al primer itinerario, estas al segundo, al tercero y al cuarto. Entonces a eso nos vamos a referir con el itinerario, que vamos a mapear a un color distinto. Entonces como propiedad de las celdas van a tener su itinerario, que vamos a denotar con I, y ese itinerario en el tiempo t. Va a ser un modelo de actualización sincrónica, entonces vamos a necesitar una variable que nos va a ayudar para actualizar a todos al mismo tiempo. Entonces vamos a guardar su siguiente itinerario en otra variable que se va a llamar it+1. Y además de eso van a tener otra propiedad que va a ser cuánto están cosechando en ese año, que vamos a denotar con la letra H, H de harvest. Y cuánto cosechan va a ser su criterio que van a comparar con otros para decidir qué itinerario van a llevar a cabo en el siguiente año. Y nuestro modelo lo vamos a inicializar dándole un itinerario al azar a cada celda. Entonces eso nuestro modelo se va a ver más o menos así. Y bueno, ¿qué va a pasar en nuestro modelo? Lo primero que va a pasar es que cada celda va a calcular su cosecha. Es decir, van a calcular cuánto vale su H. Que para calcular la cosecha los autores daban una expresión, que era esta. Que en esta expresión, bueno, primero la H0 representa como nuestra cosecha base. La cosecha que habría si no hubiera efecto de nada. Ok,
que en particular los autores a ese h0 le daban un valor de 5, que vamos a seguir ese mismo valor. Y luego, este segundo término que tenemos aquí representaba el efecto de la plaga. Lo que este término busca representar es que mientras más vecinos yo tenga a mi alrededor que siguen el mismo itinerario que yo, entonces el efecto de la plaga va a ser menor. La idea de esto es que si todos nos coordinamos, entonces la plaga le va a ir mal porque no va a tener dónde refugiarse cuando no haya recursos. En cambio, si estamos desincronizados y si mis vecinos tienen otro itinerario, es posible que durante el periodo cuando mi parcela no tiene nada, la plaga se vaya a la del vecino y ahí sobreviva. Y luego cuando mi parcela ya tiene el arrocito, la plaga va a regresar y me va a hacer estragos. Entonces eso busca reflejar este primer parámetro, donde esta FP representa la fracción de vecinos que tienen el mismo itinerario que yo. Que algo que los autores no aclaran en su texto, uno tiene que ver su código para entender eso, es que lo que ellos utilizan como vecindad es la vecindad de von Neumann. Y en particular la vecindad en un radio de 2. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tengo esta celda central, esta se fijaría en estas celdas que más o menos marqué aquí, sería su vecindad de von Neumann de tamaño 2. Y entonces regresando aquí a la expresión, si se dan cuenta, mientras más vecinos tenga de mi mismo itinerario, entonces este valor va a aumentar, lo cual implica que este término completo pues se va a hacer más pequeño. Entonces el efecto de la plaga va a ser más pequeño conforme más vecinos yo tenga. Y finalmente este último término es el efecto del riego. Y en particular este FW es la fracción de todas las celdas que tienen el mismo itinerario que yo. Entonces en este caso ya uno no se fija en una vecindad, sino que se fija en todo el mundo. De todas las celdas que hay, cuál es la fracción de ellas que tienen el mismo itinerario que yo. En este caso este se fijaría en todas las que sean azulitas. Y bueno, entonces esta expresión, algo importante son los parámetros A y B, que son justamente los que le dan un peso a estos efectos. Entonces mientras más grande sea mi A, más peso yo le voy a estar dando al efecto de la plaga, y mientras más grande sea mi B, yo le voy a dar un efecto más fuerte al efecto del riego. Entonces esos van a ser los principales parámetros del modelo, y van a ser los que vamos a explorar, porque el modelo tiene varios otros parámetros, pero los que vamos a explorar nosotros van a ser nada más el A y el B. Entonces eso ocurre en el primer paso. En el segundo paso, cada celda elegiría su siguiente itinerario. Y la regla más básica para elegir el siguiente itinerario que aplicaban los autores era la que se refleja en esta figura. La idea es que ya que una vez todos calcularon su h, que en este caso la h está representada por estos bloquecitos, una celda va a fijarse en sus 4 vecinos y le va a copiar el itinerario al vecino que obtuvo una mayor cosecha. En este caso este rojo es el que obtuvo mayor cosecha, su cosecha al final fue mayor que la propia, entonces en la siguiente iteración le va a copiar y va a adoptar el itinerario del rojo. Y para elegir su itinerario los autores nada más se fijan en sus primeros vecinos, entonces el radio en el que se van a fijar de la vecindad de von Neumann va a ser el radio de 1. Y como tercer paso es que los autores meten un poco de ruido al sistema. La idea es que no todos se coordinan, sino que hay cierto grupo de campesinos que decide, pues yo no voy a seguir el itinerario de los demás. Yo no estoy conforme con lo que están haciendo los demás, entonces yo voy a seguir mi propio itinerario. Entonces, eso haríamos en el tercer paso. La manera como implementan esto los autores no lo explican en el texto principal, sin embargo eso sí lo explican en su material complementario, que uno puede encontrar desde la página donde está el artículo. Entonces este es todo un texto donde describen muchos detalles más del artículo, y en una parte en particular aquí es que describen su procedimiento de cómo meter ese ruido. Lo que hacen los autores es decir, vamos a elegir cierta fracción de celdas que van a actualizar aleatoriamente su itinerario. Entonces ese va a ser un parámetro que yo le voy a llamar probabilidad selección aleatoria. Y que los autores fijan en un 0.05. Aquí aunque yo le puse probabilidad de selección aleatoria, en realidad esto más bien refleja una fracción. Una fracción del total de celdas que tengamos, en particular el 0.05, van a actualizarse de manera aleatoria, sin seguir pues la reglita del paso 2. Y lo que hacen los autores no es solamente elegirlos y actualizarlos al azar, sino que lo que hacen es decir que se van a actualizar en ciertos conjuntos, en ciertos bloques. Entonces lo primero que ocurre en este tercer paso es que se elige a una celda al azar. Por ejemplo, yo podría elegir esta. Y luego se escoge un número al azar en cierto rango, que va a ser el tamaño del bloquecito. Que ese va a ser otro parámetro, que le voy a poner el bloque. Que el valor que le dan a este es 4 los autores. Y ese valor representa el rango de posibles tamaños de bloque. Entonces yo voy a poder tener tamaños de bloque de 1, de 2, de 3 o de 4. Entonces ya que elegí esta celda, voy a elegir también un tamaño de bloque al azar
por ejemplo 3 en este caso, digamos que salió. Entonces esta celda calcularía un bloque de tamaño de 3 a partir de ella, que por ejemplo sería de aquí para acá, cuento 3, y de aquí para acá arriba, cuento 3. Entonces a todos estos 3 los tomaría y les pediría que se actualizaran de manera aleatoria. Entonces elegiría también un itinerario al azar, por ejemplo digamos que ganó el amarillo, y entonces todos los de este bloque cambiarían su itinerario a amarillo. Entonces yo voy a poder tener que se van a actualizar o una sola celda, o 4 celdas, o 9 celdas, o 16 celdas, dependiendo del tamaño de bloque que me salga. Y bueno, finalmente, en nuestro modelo, lo que va a pasar es que las celdas van a actualizar su itinerario. Aquí ya eligieron cuál itinerario van a tener en la siguiente iteración, y aquí simplemente lo actualizan para estar listas para la siguiente iteración. Y listo, ese va a ser nuestro modelo. Una vez que lo tengamos implementado, vamos a intentar también reproducir esta figura, ver si nuestro modelo sí captura esta idea de la ley de potencias.